Muchas gracias. Buenos días, aunque sea ya casi la tarde, pero entonces vamos a seguir hoy con lo que hemos empezado ayer, sobre todo para tratar del tema de las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa. Entonces, como recuerdan, el diseño de los recursos en Francia fue objeto del obra del Consejo de Estado. Sin estar consagrada en la Constitución vigente, la existencia de un recurso de legalidad contra los actos administrativos, que fue durante muchos años como una tradición republicana, es hoy por hoy consagrada por la jurisprudencia constitucional. Desde una decisión del 23 de enero de 1987, Conseil de la Concurrence, un principio de valor constitucional protege esta competencia del juez administrativo. Y en palabras del Consejo Constitucional, encontramos dentro de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, el principio según el cual, excepto las materias reservadas por naturaleza a la autoridad judicial, recae finalmente sobre la competencia de la jurisdicción administrativa la anulación o remodelación de las decisiones adoptadas en el ejercicio de prerrogativas de poder público por las autoridades que ejercen el poder ejecutivo, sus agentes, las colectividades territoriales de la República o los órganos públicos que se encuentran bajo su autoridad o su control. Así, dentro de este marco, es a través, sobre todo, del recurso por exceso de poder que la justicia administrativa ejerce esta tarea. Y la ejerce de manera muy amplia, ya le dije ayer, puesto que solo los actos de gobierno escapan de todo control jurisdiccional. Para todos los otros, es decir, para la gran mayoría de los actos administrativos, el recurso por exceso de poder es abierto. Y es a través de ese recurso que se fiscaliza la acción administrativa aun cuando es discrecional. Por supuesto, para decir unas cosas más generales, como dijeron mis colegas, es el control de legalidad. No hay posibilidad de control de oportunidad. Es decir, que el juez administrativo no puede introducir en principio su apreciación subjetiva a propósito del acto administrativo que fiscaliza. Eso es la lógica del control jurisdiccional. La objetividad debe garantizar la igualdad y la coherencia del proceso. Y como en Alemania, por ejemplo, por supuesto, los principios generales garantizadores, tales como el principio de seguridad jurídica, son perfectamente eficaces en esas hipótesis, como en todos los procesos frente al juez administrativo. Desde este último punto de vista, según la definición más admitida en Francia, y para ahondar un poco en el tema, la discrecionalidad o el poder discrecional caracteriza una situación en la cual las reglas jurídicas dejan a la administración un amplio margen o un amplio poder de apreciación. Una expresión clásica considera que existe un poder discrecional cada vez que una autoridad actúa con libertad sin que su conducta sea determinada de antemano por una regla legal. Es decir, que en derecho administrativo, la administración tiene un poder discrecional cuando, para adoptar una decisión, dispone de un poder de apreciación de los hechos, según el cual puede elegir entre distintas decisiones que serían consideradas todas legales por el juez del exceso de poder. Entonces, es la idea de libertad, el papel de la iniciativa de la autoridad administrativa o esa facultad de apreciación, o para decirlo de otra
manera la posibilidad de elección oferta a la administración que caracteriza precisamente el poder discrecional. Y parece que esta libertad se ubica precisamente en la apreciación de los hechos. Para entenderlo, tenemos que adelantar unas precisiones. Toda decisión de la administración debe ser justificada por una situación de hecho. Es lo que llamamos tradicionalmente los fundamentos de hecho de la decisión. Estos fundamentos o antecedentes son de dos tipos. Primero, desde una famosa jurisprudencia de 1916, Camino y no Caminito, las decisiones de la administración deben, en primer lugar, fundamentarse en hechos materialmente exactos. Es lo que llamamos en Francia la apreciación material de los hechos. ¿Qué significa? Significa que la autoridad administrativa aquí no dispone de ningún tipo de libertad. Ningún tipo de libertad porque no puede invocar hechos materialmente erróneos para adoptar una decisión. Por ejemplo, no puede sancionar un agente si no se le puede reprochar un hecho que constituye una carencia o una falta. Pero además, segundo, la administración tiene que comprobar que estos hechos permiten justificar su decisión. Es la solución consagrada por una sentencia también famosa y antigua, la sentencia Gomel de 1914, que impone lo que se llama la tipificación jurídica de los hechos. Es decir, desde este punto de vista, que la administración debe fundamentarse en un hecho materialmente verdadero e identificar la categoría jurídica a la cual este hecho pertenece. Por ejemplo, determinar si una misión de servicio público es industrial y comercial o, al contrario, si es meramente administrativa. O otros ejemplos, determinar si una película tiene carácter pornográfico o si la acción de un agente funcionario constituye una culpa o no. Esos ejemplos son bastante sencillos, pero esta operación de tipificación jurídica de los hechos a menudo supone una reflexión por parte de la administración. Y esa reflexión versa sobre la adecuación de su decisión a los hechos. Esto significa que el hecho verdadero, por supuesto, tiene que caber en una categoría jurídica elegida por la decisión administrativa, pero esta decisión tiene también que adecuarse, que adaptarse a este hecho. Esta última operación de adecuación a los hechos, a menudo no es determinada por la normativa. Por ejemplo, la elección de la sanción disciplinar no es determinada por los textos que no proponen otra cosa que un catálogo de penas para el agente que hizo una falta. Entonces, en estos casos, puede o tiene que ser distinto entre esas dos, el control, puede o tiene que ser distinto entre esas dos operaciones. Por un lado, la tipificación jurídica de un hecho puede ser objeto de un control normal por parte del juez, mientras que la adecuación de la decisión respecto de los hechos puede ser objeto de un control reducido, puesto que no hay un texto jurídico que pone un marco determinado a esta operación. En nuestro ejemplo, el juez
fiscalizará normalmente la tipificación de un hecho como falta cometido por un agente, mientras que su control va a ser reducido en cuanto a la sanción que merece esta culpa, porque el espacio de libertad para la administración en estas dos operaciones es distinto. Y precisamente en Francia, teniendo en cuenta este espacio de libertad que existe a favor de la administración, el control del juez contencioso administrativo va a ser distinto cuando interviene como juez del exceso de poder, decimos en Francia, como juez que controla un eventual exceso de poder. Y aquí se encuentra una forma de originalidad, quizá típicamente francesa, teorizada, por supuesto, y consolidada por el Consejo de Estado. Así que, en base de esta jurisprudencia del Consejo de Estado, tradicionalmente, la doctrina distingue tres tipos o tres grados de control jurisdiccional. El control normal, el control reducido y el control de la proporcionalidad. Cada tipo de control corresponde con una distinta margen de libertad de la administración, es decir, con un espacio más o menos reducido de discrecionalidad. Me explico. Cuando la administración dispone de un poder discrecional, ¿qué significa? Significa que la administración dispone de una amplia margen de libertad, lo que va a justificar que el control sea menos extenso. Al contrario, cuando se encuentra en una situación de competencia reglada, su margen de libertad es por supuesto más reducida y entonces el control es más detallado. De toda forma, cual que sea el tipo de control, cual que sea el grado de control desarrollado por el juez, repito que normalmente en ningún caso ese control puede ser otra cosa que un control de legalidad. Es decir, que el control de oportunidad queda por principio excluido. Unas palabras sobre cada grado o cada tipo de control. En cuanto al control reducido, se llama igualmente en Francia y a menudo aparece bajo esta expresión en los libros de derecho, se llama también control del error manifiesto de apreciación. En estos casos, los textos no determinaron las condiciones según las cuales la acción administrativa tiene que ser realizada. Es decir, que la administración dispone de un poder discrecional y el juez normalmente por esa razón no puede fiscalizar la apreciación de los hechos realizada por la administración. Sin embargo, el juez no quiere, por otra parte, dejar a la autoridad administrativa un poder arbitrario en la apreciación de los hechos. Discrecionalidad no debe significar arbitrariedad. Por eso, el juez acepta censurar el error manifiesto de apreciación y, por supuesto, sale la pregunta, ¿qué es un error manifiesto de apreciación? Según la doctrina más autorizada, y cuando digo eso, quiero decir según los miembros del Consejo de Estado, el error manifiesto de apreciación es un error grave, cuasi evidente o serio. La idea es restringir los riesgos de abusos que puede permitir el poder discrecional. Entonces,
censura del error manifiesto de apreciación tiene como objeto imponer a las autoridades administrativas el respeto de un mínimo de lógica y de sentido común. Aun cuando disponen del poder de hacer lo que quieren, no puede significar y no pueden ser autorizadas a hacer cualquier cosa. De esta manera, a través de este control del error manifiesto, el juez somete la administración a un control mínimo que es relativo a la apreciación de los hechos que hizo la administración. En realidad, el juez no se pronuncia sobre la apreciación en sí misma, pero sobre el error que puede dañar esa apreciación. Tilda así un error evidente, un error que con simple sentido común se podría detectar, o, si prefieren, un error que desnaturaliza la apreciación que hizo la administración del alcance de sus poderes. Es el sobrepaso de los límites de lo que es tolerable, de lo que es razonable, que constituye el error manifiesto de apreciación. Además de aparecer a toda persona un poco avisada, es sino también la prueba de un desorden que es fuera de lo razonable. Aquí el juez determina si las elecciones realizadas por la administración no son manifiestamente irrazonables. Así es en la cuestión no de la veracidad de los hechos, pero de la adecuación de la decisión a esos hechos verdaderos, que se encuentra el centro, el núcleo del control del error manifiesto. Al lado de este primer tipo de control, de este tipo de control que decimos reducido, dije que existen dos otros grados, dos otros tipos. El segundo es el que podríamos decir más elevado. Más elevado porque es lo que se llama el control normal. El control normal es la hipótesis en las cuales la administración tiene una competencia que es más precisamente encuadrada por los textos. Pero ese control normal no hay nada que decir y podríamos considerar que es como entre paréntesis, porque en realidad los tres tipos de grados o los tres tipos de control no tienen nada que ver con el control normal que debería ser el principio. Entonces, tenemos el control reducido, primer tipo, el control del balance y el control de proporcionalidad. El control o la teoría del balance apareció con una jurisprudencia de principios de los 70, en particular en una sentencia de 1971 del Consejo de Estado, por supuesto, llamada Ville Nouvelle Est, para el control de la legalidad de las declaraciones de utilidad pública. La idea primera, original, al leer esta sentencia, es que una operación administrativa puede solo ser declarada de utilidad pública si los menoscabos para la propiedad privada, el coste financiero, es decir, primero, los menoscabos para la propiedad privada. Segundo, el coste financiero y eventualmente los inconvenientes de naturaleza social o el menoscabo de otros intereses públicos no son excesivos. De nuevo, aquí lo que inspira la acción del juez consiste en censurar las decisiones arbitrarias
irrazonables o mal preparadas, estudiadas. Este objetivo habría podido obtenerse con el control del error manifiesto en la medida en que la decisión de realizar un proyecto que tiene un balance desfavorable es, sin duda, tachada de error manifiesto. Entonces, la diferencia entre esos dos tipos de control es en la práctica muy limitada, o podría ser considerada muy limitada. Aquí, de nuevo, hay la expresión de unos criterios financieros, sociales, económicos, que son puestos en balance y que permitan llegar a la conclusión que hay o que no hay un error manifiesto. Más allá, el juez niega a buscar entre dos proyectos cuál es el mejor, lo que en ciertos casos parece discutible desde el punto de vista de este segundo grado de control. ¿Por qué? Porque sí opera un balance para fiscalizar el proyecto, porque entre dos proyectos negarse a determinar el cual presenta el balance más favorable. Sería lógico, o mejor dicho, sería ir hasta el fondo, hasta el final lógico. Este tipo de control, de toda forma, fue extendido al caso de las destrucciones de las obras públicas. Es decir, que es bastante encuadrado, es un control que es utilizado en ciertas materias y conduce finalmente el juez a desempeñar una función de arbitraje. La legalidad aquí se conecta un poco con la oportunidad y conduce pues a matizar un poco la hermosa teoría elaborada por el Consejo de Estado. Y para decir la verdad, finalmente, ese segundo grado de control parece bastante al tercer grado, que es reputado como el grado más elevado o el control más extenso, es decir, el control de proporcionalidad. Sobre este tema ya el colega alemán ha hablado mucho y nosotros me parece que estamos más o menos de acuerdo con el contenido del principio de proporcionalidad. Es decir, que como en otros países, en aquel momento, en el momento del control de proporcionalidad, el juez va a controlar la existencia de un objeto legítimo, de una meta legítima para la acción de la administración, va a fiscalizar si la medida aparece adecuada para alcanzar este fin, va a verificar que la medida es la que menos menoscabe los intereses públicos como privados y finalmente va a verificar la proporcionalidad de la decisión administrativa, es decir, de nuevo apreciar la adecuación de la decisión con los hechos. Aquí también la materia clásica de este tipo de control y la materia a propósito de la cual apareció ya hace bastante años es la policía administrativa. La sentencia fundadora es una sentencia bastante vieja, de 1933, una famosa sentencia Benjamin, a propósito precisamente de la posibilidad de impedir unas procesiones en la calle. Y el juez administrativo opera ese control de proporcionalidad
para asegurarse que la medida elegida por la administración es la que menoscabe todos los intereses presentes en el asunto. Bueno, eso son las técnicas de control de la discrecionalidad. Como ven, todo depende de la materia de la cual se trata, pero el movimiento general es el de una generalización por parte del juez administrativo o diríamos, de un progreso del Estado de Derecho en esa materia, porque sea a través de un aparente control mínimo del error manifiesto, sea a través de un control normal, sea a través del control del balance, de la teoría del balance, o sería más claramente aún a través del control de proporcionalidad, el juez finalmente fiscaliza de manera bastante extensa el poder discrecional de la administración. Pues nada más, y si hay preguntas. Muchas gracias.